Bueno, hay gente que todavía no ha llegado por este tema del tránsito, que está un poco congestionado, pero de todos modos vamos a empezar. Bienvenidos a todas y todos al segundo encuentro de terapia neural y pensamiento alternativo que el CIMA Argentina, dentro de sus actividades de formación, difusión y orientación de la terapia neural, aquí estamos realizando. Probablemente después de estos 3 días no quede muy claro qué cosa es la terapia neural, pero seguramente sí va a quedar claro qué cosa no es la terapia neural. Queremos agradecer a Marcelo de la Vega, que siempre ha estado colaborando con nosotros, y a todo el equipo que ha estado a disposición nuestra en las acreditaciones y en todas las actividades que hacen. Están en la mesa con nosotros el doctor Ricardo Machiavelli, que se ha formado con Julio César en Colombia, Horacio Galitelli, que ha estado haciendo la formación con nosotros aquí en Argentina, y Damián Pelizari, que es un compañero que por 2 años estuvo trabajando con Julio en Colombia y en este momento está regresando para instalarse y comenzar a trabajar aquí en Argentina. En cuanto a CIMA, alguna información le iremos dando durante el encuentro y al final, más o menos para redondear nuestras actividades. Semanas atrás veíamos un documental de la National Geographic acerca del estudio y observación que se realizó en África, concretamente en la región de Kenia, con el fin de encontrar explicación racional al fenómeno de la superioridad de los atletas de esa región en la especialidad de maratón. Uno de los estudiosos entrevistados concluía que esa superioridad estaba dada genéticamente y por razones culturales. Los antepasados de esta tribu eran ladrones de ganado y salían de pillería por las noches a robar a las tribus vecinas. Si eran descubiertos y atrapados, se los ejecutaba en el acto, de modo que a través del tiempo solo permanecieron los más veloces, que además gozaban de prestigio y fama entre sus pares, eran más solicitados y tenían más posibilidades de reproducción. En otras palabras, el estudioso científico estaba observando una tribu de negros chorros, hijos de chorros, que además comen de lo robado y corren como condenados. Todo esto porque hacen 42 kilómetros en 2 horas. No hay derecho. Esperamos que el anteúltimo cruzado no se entusiasme y con el fin de terminar el ayuno de victorias de pieles más claras en la maratón de Boston, nos comunique que en una de sus habituales conversaciones con Dios, éste le sugirió iniciar una cruzada, ahora en África, contra las fuerzas del mal, y nos veamos privados de ver a esos magníficos atletas dotados de una estética y una técnica exquisitas. Queremos decir que una vez establecido un concepto, su uso y generalización pueden estirarse hasta la construcción delirante de los ejemplos anteriores, que no son más que la teoría de la evolución en su visión más radical, con el mito de pecado y redención todo incluido. A partir del estudio de los sistemas complejos en física, ha quedado demostrado la fragilidad del pensamiento establecido, pero quedamos atrapados en paradojas. Por un lado, el compartimento de los sistemas complejos, sin importar cómo se componen, ciudades, sociedades, animales, personas, etc. Y por otro, las urgencias de efecto y resultado que nos impone lo establecido en tiempo mínimo. En términos prácticos, ¿cuál es el tiempo que se necesita o qué necesita el sistema complejo paciente para establecer un nuevo orden tras un periodo crítico y cuál es el tiempo que el sistema laboral le da para recuperarse? Los sistemas complejos fluctúan, se mueven en espacios de cierta estabilidad.
variando hacia espacios cerca del caos, buscando mantener un cierto orden. Superada su capacidad de mantener el equilibrio, entran en el caos, que en términos sociales podríamos referirlo como las épocas de cambio, las revoluciones, la enfermedad, y de las cuales se emerge con un nuevo orden. Lo que anteriormente se nos presentaba como lógico, hoy aparece como alternativo. Esto es, una mirada valiente, ética, mantenida en el tiempo, lo que nuestro amigo Julio define como la ética de la esperanza, como la ética de la vida, y esto es lo que él encarna. No una esperanza como fuga ilusoria hacia adelante, sí como una esperanza a construir. Podríamos presentarlo desde su silenciosa autodefinición como el Quijote que guarda detrás suyo en la consulta con una aguja de terapia neural en lugar de lanza. O decir que durante los 77 días de secuestro generó 77 manifestaciones espontáneas hasta que lo liberaron, fenómeno único en Colombia. O recordar el homenaje que le acaban de hacer en Bogotá, donde durante 6 horas recibió reconocimiento por parte de todo el espectro social, desde compañeros y adversarios políticos hasta representantes del arte, la cultura y la ciencia, convocados bajo la consigna la celebración de una vida en nuestras vidas. O para ser más concretos, como lo definía Bertolt Brecht para nosotros, un imprescindible. Julio. Listo. Sí. ¿Quieres agua? Bien, buenos días a todos y todas ustedes. Es un placer estar aquí en Argentina, en Buenos Aires. Habíamos venido en el 99, en julio de 1999. Algunos y algunas de ustedes estuvieron o estuvimos en esas charlas. Yo no puedo nombrar persona por persona, porque pues no le conozco los nombres a ustedes, y yo creo que los agradecimientos son para todos y todas ustedes y los que faltan, que nos van a acompañar o van a hacer el esfuerzo de acompañarnos en estos 3 días. Pero siempre le tengo un inmenso cariño a más de Rubén y todos los colegas, a Marcelo de la Vega, con quien nos conocimos en el 99 y se puede decir que hicimos química. Yo cada vez que me encuentro a Marcelo, yo no sé, como si yo le debiera algo o él me debiera algo a mí. Hay esa sensación, de modo que a Marcelo yo creo que ha sido un impulsor, no de la medicina alternativa ni la terapia neural, sino un impulsor de ideas y de posibilidades de reunirnos, porque aquí estamos realmente gracias a todo el trabajo de Marcelo y de todos sus colaboradores y colaboradoras en la farmacia. De modo que esto era lo que quería como iniciar. Y es tan difícil iniciar a veces una charla, a veces se demora más la iniciación que la charla, y no tenemos sino 3 días y no quiero durar 2 días iniciando. Así que, sin ponerme muy trascendental, voy a colocar, como quien diría, las reglas del juego. Uno va a veces a estas reuniones de los médicos, de las medicinas alternativas, esperando que le digan dónde se pone la aguja para la artritis, qué es lo mejor para la jaqueca, para la uña encarnada, o cómo puede uno evitar que lo operen del estómago o de cualquier cosa. Yo les quiero recomendar principalmente a los colegas y a las colegas, porque aquí también hay varios representantes de los pacientes, aquí ya hay un sindicato de pacientes en esta reunión, cosa que me alegra muchísimo, porque siempre me ha molestado en las reuniones médicas
los médicos andamos o andan con los pacientes debajo del brazo, mostrándolos allí en estadísticas, sus éxitos, ¿no? Sus grandes maniobras. Pero esa gente con la que andamos debajo del brazo no aparece en ninguna parte en carne y hueso, de modo que yo a veces me pregunto hasta dónde los médicos nos inventamos los pacientes y nos inventamos los éxitos. Yo siempre pongo todo eso en duda, todo ese milagrerismo, simonismo a veces también de la medicina, ¿no? Les decía aquí a los que ustedes como compañeras y compañeros médicos al comienzo, y el comienzo puede durar hasta mañana, puede que algunos o algunas se van a sentir muy mal, porque ustedes van a decir, pero si yo vine fue a que me dijera cómo se curaba la artritis y este bárbaro habla de todo menos de la artritis y además comienza a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo mío. De modo que yo con todo cariño y respeto les ruego que se aguanten ahí sentados y sentadas, no se vayan a enojar, que es que eso hace parte de la charla. Y entonces la charla está para 3 días y poco a poco iremos profundizando en las cosas y seguramente tocaremos temas que interesan también a todos y todas nosotros. Esa es una primera parte, porque nosotros en Colombia durante 9 años hacíamos, ya no los hacemos, hacíamos unos encuentros que se llamaban Medicinas Alternativas y Sociedad. Y nos ocurría, ¿no? Como me ocurría con colegas que de pronto pasados los primeros 4 horas me preguntaban, oiga, ¿y este es el congreso que anunciaron o el coloquio que anunciaron de Medicinas Alternativas y Sociedad? Le decía, sí, fresco. Ah, yo creía que me había equivocado, decían con cierta sorna. Pero poco a poco nos dábamos cuenta que no nos habíamos equivocado, sino que más bien estábamos en el lugar adecuado, en un momento dado. La otra cosa que yo quiero comentarles es que nadie puede llamar a un cirujano, para poner un ejemplo, o a un prestidigitador y decirle, enséñeme a operar en 3 días. Eso pues es absurdo. Asimismo no podemos pedir, enséñeme terapia neural en 3 días. Así que esto es una introducción, una información. Como decía Rubén, de pronto vamos a hablar más de lo que no es terapia neural o medicina alternativa. Pero bueno, eso hace parte de todo esto. Y la otra cosa que yo quiero aquí poner como regla de juego es para qué estamos reunidos. ¿Cuál es mi objetivo? Cada uno y cada una de ustedes pues trae unas expectativas propias. Realmente se los digo con todo corazón, el objetivo que yo quiero es que estemos contentos y contentas estos 3 días. Eso es lo más importante, porque uno ir a un congreso a romperse otra vez la cabeza tratando de aprenderse un mundo de nombres y cosas, sino que al fin y al cabo en este mundo, digo en general, en nuestra sociedad en general, no se trata ni de los rusos, los gringos, los chinos o los iraquíes. Como que poco a poco se van perdiendo los espacios para la alegría y la esperanza. A mí me enseñó mucho una paciente que fue una vez a mi consultorio y le dije, ¿por qué viene? Y me dijo, porque estoy contenta. Dije, ¿qué carajo tiene? ¿Qué malo tiene estar contenta? Y me dijo, no, es que mañana voy a estar aburrida y quiero que usted me evite de pronto esa caída nuevamente. Yo creo que gastémonos estos 3 días en estar alegres, relajados, relajadas, sabroso. Les quiero decir que cada una de ustedes cuando quiera levante la mano y haga una pregunta, haga un comentario, lógico, lo más corto posible porque somos tantos y a veces uno levanta la mano y no hace una pregunta sino que dicta otra conferencia y realmente pues a mí me están pagando por dictar la conferencia y Marcelo me va rebajando cada vez que otro dicte la conferencia, entonces llega el momento en que me voy a tener que, le voy a quedar debiendo plata a Marcelo, entonces, no, pero pregunten con tranquilidad, no es que al final vaya a haber un espacio de preguntas y respuestas, así no es el juego, sino que allí mismo se va hablando, es un diálogo abierto, porque uno no puede decir, a mí no me gusta eso, ¿no? Te preguntaré mañana si me amas. Eso, pues, ¿a quién se le ocurre esa vaina, no? O espérame, mañana te querré. Yo creo que en estas conferencias de la vida es ahí mismo.
no les dé pena, porque a veces uno está sentado, sentada allí y uno dice, pregunto esta bobada, no la pregunto. Uy, qué cara irán a decir cuando sepan que yo hice esta pregunta. A mí me asaltaba eso también en las reuniones así, hasta que un día descubrí la fórmula que la quiero compartir con ustedes. Más o menos aquí vamos a estar unas 200 personas, si es que el paro y el bloqueo y todo eso lo permiten, pero más o menos creo que ese es el promedio. Entonces yo me sentaba por allá y yo decía, bueno, aquí hay 200, para ponernos en este caso. Decía yo, aquí hay 200 personas, 199 y yo, entonces ahí están las 200, decía yo. Decía, a ver, yo no sé cuántos habitantes tiene Argentina, pero en Colombia yo decía, somos 40 millones de colombianos y aquí hay 200, nomás eso, sacándole unos porcentajes, es un ínfimo porcentaje. Decía, de modo que si levanto la mano y la embarro, hago un desastre, pues no se dan cuenta sino como el 0,00001 de la población colombiana. De modo que tampoco eso va a salir mañana en la prensa ni nada. Julio César Payán hace pregunta imbécil en una reunión de 200 colombianos. Eso no va a trascender. Dije, somos 200. Bueno, que la pregunta sea mala, pero la gente tiene mala memoria, de modo que terminado esta charla, a 100 se les ha olvidado la pendejada que yo pregunté, entonces ya no quedan sino 100. Pues de los 100, mientras llegan a la casa, quedan 50. Esos 50 no van a llegar a la casa a decir, estuvo en una reunión donde un tipo llamado Julio César Payán la cagó, hizo unas preguntas imbéciles, nos puso en ridículo. No, que sean 10 los que digan eso. Entonces realmente no decía yo levantaba mi brazo y la embarraba porque estaba seguro que no iba a pasar de 10. Como estoy hablando de Colombia, que somos chismosos, aquí en Argentina, que ustedes son como más serios, ¿no? ¿No? De modo que no van a pasar de 5. Así que todos tenemos derecho a levantar la mano, preguntar, y el conferencista también tiene derecho a decir no sé, no tengo ni idea, que va a ser la respuesta seguramente más frecuente. Temo que con estas aclaraciones de la regla del juego, como dicen los tabúres y los gángsters, vamos a tratar de hilvanar algo en estos 3 días, que como yo les digo, espero que sean amables para todos nosotros y todas nosotras. Nosotros estamos enseñados desde chicos, desde niños, a que se nos diga el qué pensar. Uno desde el vientre materno viene como programadito en qué es lo que debe de pensar. ¿No? Y lo va tomando como normal, ¿no? Entonces se van volviendo normal que en el mundo los científicos y todo el mundo presenta el mundo como pelotas, como triángulos, ¿no? El mundo todo una pelota, la Tierra es una pelota, la Vía Láctea es otra pelota, el Sol es otra pelota, un mundo de pelotudos y las pelotas, y eso se va volviendo común. Se va volviendo común que nos digan que si hay un efecto tiene que haber una causa. Y que tiene que haber una o varias causas, pero que tiene que haber siempre una causa. Y comenzamos a repetir todas esas muletillas que vienen desde hace más de 20 siglos seguramente. No hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa, todo efecto corresponde a una o varias causas, Entramos a estudiar medicina, entonces hay que buscar la causa, que es la etiología de las enfermedades, y y cuando no las conocemos nos las inventamos. Pero se va entrando en ese rol de un conocimiento ya predecible, un conocimiento ya como hecho, el cual nosotros tenemos es que abrir la cabeza y recibirlo, sin muchas más discusiones. Einstein decía alguna vez que lo que llamamos intuiciones no son más que los prejuicios que nos han metido en los primeros 18 años de vida. Y así llegamos a pensar. Entonces uno llega el momento en que comienza a tener intuiciones, pero las intuiciones dicen lo mismo, y es como todos en un eterno repetimiento. Una de las cosas que tenemos que pensar en terapia neural es cómo conocemos, por qué conocemos, desde dónde conocemos, a qué estamos apostándole cuando decimos que conocemos algo. Alguien decía, ustedes saben, el conócete a ti mismo.
Pero conócete desde dónde. Se le olvidó decir eso. ¿Desde dónde te vas a conocer? Desde el paradigma social reinante con todos sus valores, que está prediciendo qué es bueno, qué es malo, qué es conocido, qué es desconocido, qué es aceptable, qué no es aceptable. O nos vamos a dar cierta libertad en el hecho de conocernos y en el hecho de conocer. Es decir, el problema no es qué es lo que sé, sino cómo sé que sé. Desde dónde estoy viendo las cosas. Y a nosotros eso se nos comienza a volver como una bobada, ¿no? Porque es como si yo sé que es un carro, sé que es un reloj, sé cómo funciona el cerebro, el estómago, los intestinos, etc. ¿Cómo así que desde dónde sé que sé? Siempre traigo a cuento la paradoja de la caverna de Platón. El Platón, y comienzo aquí a invitarlos y a invitarlas a ustedes a que colaboren y me colaboren en la charla. Platón planteaba esto. ¿Sonido se fue? ¿Aló? Bien, Platón planteaba esto. Quiero invitarlos e invitarlas a que me sigan. Decía Platón, imaginémonos esto, una humanidad, un grupo de gente metida en una cueva, encerrado en una cueva, sentado y amarrado a los sillones en donde está. Entonces está así sentado, amarrado, la cabeza no la puede mover para ninguna parte, sino que tiene que mirar en una sola dirección. Y entonces allí está esa humanidad, ese grupo de gente sentado allí, en la cueva de Platón, mirando únicamente hacia un solo sitio. No podía hacer más. En la parte de atrás de la cueva había unas llamas y se movía gente. Pero entonces los que estaban sentados en la cueva de Platón únicamente podían mirar al frente, así que solo veían las siluetas. Y allí permanecían. Como esto es un cuento, pues podían permanecer años y años. Y hablando lógicamente entre ellos y dirigiéndose solo como si las siluetas es lo único que para ellos existe o existía. Supongamos, continúa diciendo Platón, que de pronto a una persona de esa cueva le permitimos que se levante y que pasee por la cueva y que pueda mover la nuca y ver pues lo que está ocurriendo, y después además la llevamos al mundo exterior. Entonces mira la luz, mira las sombras, el sol, los árboles, y luego, dice Platón, la volvemos a meter en esa cueva y la sentamos allí donde estaba. Se pregunta Platón, y yo como soy vocero de Platón, le pregunto a ustedes, ¿qué ocurriría alrededor de ese señor y en esa cueva? ¿Qué creen que pasaría? Dirían que es loco. ¿Ah? Decían que era loco. Porque estaba, porque él qué diría. ¿Él qué diría? El señor, el compañero dice que la gente diría que estaba loco. ¿Por qué dirían que estaba loco? Y porque ha visto algo que los demás no vieron, entonces los paradigmas que tienen todos los que no vieron hacen que cuando le vienen con algo nuevo digan, esto es una locura. Claro, entonces ahí tenemos que es una forma de relacionarse. Las siluetas están ahí, eso no lo puede negar nadie, pero la forma como se está relacionando con las siluetas el señor de Platón es totalmente diferente a cómo se relacionan los que han estado viviendo en la cueva, y lógicamente le dirían que era loco. Por eso algunos han dicho que no es cierto que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. En el mundo de los ciegos el tuerto es loco. Porque no es que el ciego no mire el 100% y el otro mire el 50%, sino que el otro se está relacionando con un mundo entre comillas real, pero de una forma diferente. Entonces el problema es de interpretación. ¿Sí ven eso? Eso es muy importante para la terapia neural. Porque nosotros no podemos negar que ahí está la gripa, ahí está la amigdalitis, ahí está la artritis, ahí está el SIDA, ahí está el cáncer, ahí está todo eso.
Pero entramos es a relacionarnos, y esto es muy importante, a relacionarnos de una manera diferente. Y allí viene un quiebre muy grande, como vamos a ver, muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo digo relacionarnos, estoy tumbando algo muy importante en la ciencia, que es la objetivización. Nosotros estamos enseñados a ser objetivos. Objetivos como se puede ser objetivo. Yo me refiero amplío la palabra de objetivo, no a que haya sujeto y objeto, sujeto observador, objeto observado, sino también a mirar sin emoción. Eso es ser objetivo. Y eso es lo que pide la ciencia y eso es lo que pide la medicina. El médico tiene que decirle, usted tiene una amigdalitis por estafilococo, pero no emocionarse porque hay un estafilococo, ni emocionarse porque el otro tiene la amigdalitis, ni emocionarse porque se puede mejorar, ni siquiera permitirse un asombro porque tampoco se mejora a pesar de que todos los estudios dicen que se ha debido mejorar. Ni tampoco asombrarse, no se permite asombrarse porque lleva un señor o una señora y le toma una radiografía y está sembrado de cáncer y el tipo anda por ahí feliz haciendo canciones o haciendo teatro. No, el médico lo mira objetivamente, la medicina, y le dice, tú tienes que estar muerto. Sí, y tienes que estar muerto hasta que el tipo tiene que doblegarse y morirse, porque ¿quién se opone a la medicina y quién se opone a los médicos? Entonces, el problema del conocimiento al que nos comenzamos a abordar es de relación. Eso es básico, es básico. Y cuando hablamos de relación, insisto, se nos cae grande todo ese proceso objetivo de la ciencia, del método científico, en donde yo observo y lo observado obedece. Y yo, el observador, le pongo las condiciones de ser observado a lo observado. Esto parece una locura. Por eso a veces la gente a este momentico se comienza a salir, porque dice, ¿cómo es esta vaina? Pues, porque es la locura. Si ustedes comienzan y se dan un ratico de felicidad, que es darse uno un poquito de espacio. El Platón lo estaba diciendo. Cuando yo observo y le pongo, y vamos a ver que esa es una de las condiciones del método de enseñanza, del método de relacionarnos. Cuando yo observo algo, lo sitúo lejos de mí y le pongo las condiciones del observador a lo observado, ya no estoy observando lo que quiero observar, ¿sí o no? Porque le he puesto las condiciones mías al observado. O sea que al final estoy viendo lo que yo quiero ver, viendo lo que me han enseñado a ver. Pónganle atención a eso. Y en el problema de la medicina esto es gravísimo. Y lo digo así grandote, porque hemos observado las enfermedades y a los enfermos desde un punto de vista objetivo, poniéndole las condiciones en que nosotros queremos observarlo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy jodido. Porque entonces si yo soy neurólogo o neurocirujano, y va un señor o una señora y me dice, yo vengo porque me duele el estómago. Yo le digo, no, dígame lo que me interesa a mí. No, doctor, pero es que también después del estómago me duele la rodilla. No, lo que me interesa a mí. Dígame, ¿qué? A mí, dígame lo que... Ah, doctor, usted es neurólogo. Sí, yo vengo porque tengo una jaqueca. Ah, eso sí me interesa. Puse mis condiciones al observado e inmediatamente le excluí el dolor de estómago, el dolor de rodilla y cualquier otra cosa que no entre dentro de mi campo de observación. ¿Se dan cuenta? Y si soy un neurólogo muy, muy reconocido y estoy haciendo una investigación, allí puedo comenzar a escribir libros, textos que lo único que han hecho es desconocer al ser como tal, porque excluyó lo que a él no le interesaba objetivamente. Y basados en esto es que ustedes estudiaron medicina. Y basado en esto es que estudiaron sociología y estudiaron psicología. Y estudiaron matemática y estudiaron un mundo de cosas. En un mundo excluyente totalmente. O sea, lo que ustedes saben de medicina, para hablar de medicina únicamente, me da mucha pena decirlo, pero no sirve para un carajo. Se los digo así.
O bueno, no nos pongamos trascendentes, sirven un 10%, más o menos. Claro, porque ha sido excluyente. Entonces, ahora bien, si ustedes cogen una aguja de terapia neural y van a seguir con un pensamiento y conocimiento excluyente, no es eso alternativo. ¿Se dan cuenta o no? Dejen esa aguja de terapia neural, de acupuntura o de glóbulos homeopáticos aparte y sigan mandando fenilbutazona, antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? De modo que nosotros tenemos que comenzar a repensar de dónde conocemos. Por eso cuando yo leo trabajos a veces de terapia neural, voy a hablar de la terapia neural porque es lo mío, lo que yo sé. En eso también soy excluyente, vamos a ver cómo necesariamente a veces hay que hacer todo eso. Pero cuando yo leo los famosos informes, ahora que está de moda el correo electrónico, el doctor N. Pérez, no sé qué, hará un congreso en tal parte, no digo dónde ni nada porque eso ocurre en todo el mundo, hará un congreso de terapia neural, presentando terapia neural y artritis, terapia neural y dolores jaquecosos, terapia neural y degeneración, no sé qué, terapia neural y gripa. Digo, este es un imbécil más. Porque no se puede. ¿Ya me entienden por qué hay que recrear el conocimiento? Es decir, no podemos seguir tratando gripa, no porque la gripa sea mala, sino porque el concepto del conocimiento de gripa, de cáncer o de cualquier cosa es excluyente, ha sido desnaturalizante, si me entiende. De modo que la primera premisa en terapia neural es pero hay que cogerlo con la fuerza. No se tratan diagnósticos. Pero todos, la acupuntura. En terapia neural, Peter Dosch escribió 3 tomos, lindos. Pero en el segundo tomo es todo un vademécum. Para el dolor en la lumbalgia, en L3, L4, L5, para las paperas, para no sé qué. Y yo le decía, Peter, pero ¿cómo es que hablas todo eso y en un tomo haces semejante desgracia de escribir un vademécum? Porque en un conocimiento no incluyente no cabe el vademécum, ¿no es cierto? ¿Cómo va a caber? Donde meto el vademécum es en lo que es excluyente. En donde el otro me dice, no, a mí me interesa es su jaqueca porque yo soy el que sabe de jaquecas. Y si va donde el gastroenterólogo le dice, me interesa su estómago porque yo soy el que sabe de estómago. El dolor del estómago para el que sabe de jaquecas es un accidente. No tiene nada que ver. No, pero doctor, mire que esta jaqueca me comenzó después de que me dañé la rodilla. Ah, no. En ningún libro dice, hablemos de la jaqueca de un señor que tiene 35 años y que le comenzó después de que se dañó la rodilla. Eso es inconcebible en el método, en la forma de conocimiento objetivo. Pero tenemos que ser claros que entonces nos estamos echando mentiritas. Entonces yo le decía a Peter, ¿cómo es que escribe usted esos tomos, que tiene todo eso, y escribe un tomo con vademécum? Y entonces Peter me dijo, no, es que eso es para que él me entienda la academia. Yo le dije, entonces usted está jodido. Porque usted no está escribiendo desde usted, sino para que el otro lo entienda. Entonces usted se está engañando usted y está engañando al otro. Y por eso en estas charlas de terapia neural de iniciación, aunque siempre o muchos me lo piden, digo, yo no doy fórmulas. Ni tampoco me voy a gastar ni siquiera 15 minutos ni 2 segundos diciendo dónde se pone la aguja para el mal olor en los pies, ni nada de eso. Porque eso es traicionar un pensamiento esperanzador, como decía Rubén. Es que el pensamiento objetivo excluyente es desesperanzador. ¿Sí o no? Porque no le da paso a la vida. No le da paso a las posibilidades de la vida, sino del investigador u observador. De eso podríamos demorarnos más. Porque piensen ustedes, un observador excluyente se vuelve un soberbio. Y un soberbio ignorante, que es lo más peligroso que hay. ¿Ah? O sea, un imbécil ilustrado. ¡Juepúchiga! Está lleno eso así, ¿no? Y un imbécil ilustrado y con muy buenas intenciones, que eso es otra joda.
excluye, elimina, acepta únicamente lo que le cabe dentro de él, y claro, al aceptar únicamente lo que le cabe dentro de él es lo último, pues. Si yo acepto únicamente lo que cabe dentro de mí, pues el único que conoce cómo son las cosas soy yo, y las conozco totalmente. ¿Se dan cuenta o no? Porque excluyo, voy dejando apenas el pedacito que cabe dentro de mí, entonces me vuelvo soberbio. Y al volverme soberbio, como se ha vuelto la medicina, me vuelvo implacable. Tomo una mirada de acero excluyente. Y entonces yo no miro, sino que diseco. Un compañero escritor, poeta, pensador, William Ospina, en Colombia, por ahí hay libros de él, seguramente han llegado aquí. Él escribió un libro que se llamaba Nunca es tarde para el hombre, y en uno de sus apartes habla de la mirada de hielo. Y la mirada de hielo es la del médico, la de la medicina, ¿no? Yo no estoy hablando más de los médicos ni las médicas, sino de todos, de un concepto de conocimiento. Entonces dice que nosotros miramos y disecamos, ¿no? Excluimos, vamos limpiando. Y trae a cuento algo que decía Adriano. Decía que cuando un hombre a los 25 años todavía necesita un médico es porque no ha hecho nada en la vida. Y William aclara, dice, cuando uno le coge a otro la mano, es señal generalmente en todas las culturas de mucho amor, ¿no? Y entonces yo le cojo la mano a otro y estoy diciendo, te quiero tocar, quiero comunicarme contigo. Pero él dice, pero cuando la medicina le coge la mano a uno, le está tomando ese el pulso, para decirle que tiene taquicardia, que tiene extrasístole y que necesita digital y tirárselo de por vida. De modo que eso es lo que les quiero decir más o menos de por qué vamos a trabajar o estamos trabajando así. Fernando Savater, el español, dice que Vademecum, como estamos viendo, toda esta visión excluyente, objetivadora, nos lleva a tener fórmulas, ¿no es cierto? Porque yo voy excluyendo, voy limpiando, y dejo una cosita y le pongo una fórmula como maneja la medicina. Y como no se puede manejar la terapia neural, nunca, ni la homeopatía ni lo demás, pero insisto, hablo de terapia neural, no se puede manejar así. Porque claro, esa misión excluyente lleva al Vademecum, al tener la fórmula. Entonces, Fernando Savater siempre nos recordaba en uno de esos coloquios que hicimos, él decía, miren hombre, es que Vademecum tiene la misma raíz etimológica de bastón. Vademecum y bastón tienen la misma raíz. Y bastón tiene la misma raíz de imbécil. Entonces él decía, cada vez que los médicos se meten en el Vademecum salen más imbéciles que antes. Por eso en esos cursos, insisto, en donde uno puede ofrecer en 3 días 1001 maneras de poner agujas para curar cualquier enfermedad, no se siente uno alegre, se siente más imbécil. Y aquí hemos hecho el trato de que en estos 3 días vamos a tratar de ser alegres, de modo que Vademecum va de retro más bien para poder entendernos. Y todos en la vida estamos buscando el Vademecum, ser más imbéciles. ¿Cómo criar hijos felices? ¿Cómo hacer que su pareja le dure 10 años? ¿Cómo aguantarse 7 años con el mismo menso? Todo eso, ¿no es cierto? ¿Cómo engañarla sin que se dé cuenta? ¿Cómo criar hijos adaptables a la sociedad? ¿Cómo enfrentarse a un marido celoso? 10 puntos para ser exitoso, 25 puntos de terapia neural para tratar todas las enfermedades, 85 fórmulas de acupuntura para enfrentarse a las enfermedades degenerativas. Todo eso, y yo creo que eso no queremos. Entonces, por eso es que necesitamos, en estos 3 días, no tenemos más tiempo tampoco, en estos 3 días tenemos que ir conformando entre todos y todas, tenemos que ir construyendo entre todos y todas, cada uno a nuestra manera, pero con un mínimo de reglas, construyendo un conocimiento, una forma de conocer, una epistemología, se llama eso en filosofía, creo, una forma de conocer que permita que en ese conocimiento quepa
lo que él no explica. De ese tamañito va a ser el trabajo en estos 3 días. Seremos capaces de construir entre todos y todas, de buscar un conocimiento que acepte lo que no entiende, que acepte lo que no cabe dentro de él, porque ese es el problema del conocimiento objetivable, no acepta lo que no cabe dentro de él, no lo relaciona y lo excluye, y se lo manda a otro especialista, o le pone otro nombre, ¿me entienden? Entonces tenemos que construir un conocimiento que acepte lo que no cabe dentro de él. Esto es muy duro, esto es como redondear el cuadrado, pero vamos a tratar de hacerlo. Y no solo de hacerlo, porque hacerlo lo puede hacer cualquiera, sino de ver si es posible llevarlo a la práctica. Otra cosa muy importante. Y además de llevarlo a la práctica, a pesar de ser una forma de racionalidad que acepten lo que no cabe dentro de ella, que tenga una forma de expresarse, que tenga una posibilidad de ser comunicada entre todos y todas nosotros. ¿Ya? ¿Va quedando más o menos confusa la vaina? Pero queda claro y confuso que tenemos que buscar otra forma de conocer. Tenemos que buscar otra epistemología. Algo que nunca nos enseñaron ni en la escuela primaria, ni en el vientre de la madre, ni en la universidad. Y entre más especialistas somos, menos nos enseñan, sino que tragamos y tragamos y tragamos. Y consumimos conocimiento. Y si mucho, le hacemos esa crítica a ese conocimiento desde el mismo conocimiento, ¿me entienden? Y cuando hacemos esa crítica desde el mismo conocimiento o planteamos posibilidades desde el mismo conocimiento, hemos llamado a eso disque alternativo. Y eso no es alternativo. Eso es el mismo vademecum con otro vestidito. La misma perra, que el mismo perro con la misma guasca, dicen en Colombia, no sé aquí cómo dirán. Aquí dicen el mismo perro con diferente collar, che. En Colombia vemos el mismo perro con diferente guasca. Entonces ese es, ¿ya? Ese es, eso es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ya va quedando claro el primer puntico difícil de por qué tenemos que recrear el conocimiento, repensarnos a nosotros mismos. Cosa muy difícil. Es muy fácil verla. Yo creo que en este momentico lo hemos visto fácil. La cueva de Platón, el ese revoltillo que hemos hecho ahí. Pero llevemos eso a la práctica. Yo por eso, otra cosa que les propongo, mientras estemos aquí encerraditos y encerraditas, vamos a llevar a la práctica eso. De aquí para afuera ya no. Cada uno vuelva a ser mecánico, cada uno vuelva a ser objetivo, pero aquí vamos a tratar de luchar entre todos y todas para crear y ver si es posible una forma más esperanzadora de conocer. Es que cuando a uno lo miden y lo ven con esa mirada de hielo disecadora y el neurólogo lo parte de aquí y un pedacito para él y el otro para el otro, el otro para el otro, estamos en un mundo sin esperanza, en un mundo en el cual lo único válido es la ética del descuartizamiento, la ética de la ruptura y la exclusión, en un mundo en donde la vida, que es incluyente porque ella incluye todo, no tiene cabida. Y un mundo en el que la vida no tiene cabida no sirve para curar, no sirve para curarnos, no sirve para una mierda, sino para que quepan los carros, los aparatos y el consumidor y los consumidores. ¿Sí? Bien, eso es. No sé si hay algún comentario. Si me permite, doctor. Claro, con mucho gusto. Yo no soy médico, yo soy profesor de naturoterapias y empezamos a formarnos en base a la medicina tradicional china, que nos cambió el pensamiento. Me tomé la licencia hace unos años de mandar un escrito a la Real Academia Española para que agregaran el término de farmacoterapeuta para hablar de los médicos. O sea, el médico, una vez me decía una médica, yo sé que la facultad me metió la mula, lo que no sé cuándo. Le digo, mira, la mula te la meten en tercer año, cuando, o sea, nutrición debía ser una materia correlativa a química biológica. Sin embargo,
en lugar de aprender nutrición, se enseña farmacología. Entonces el médico pierde la relación que debiera tener con lo natural para ser farmacodependiente. Y entonces los médicos, lo decíamos hace unos días, me acuerdo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde se está dictando la terapia neural. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es la universidad más importante de Colombia, está por encima del Ministerio de Salud. Y allá se está enseñando ya con toda esta concepción la terapia neural. Pero yo decía que los médicos nos hemos vuelto los administradores de la farmacodependencia de todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y es que pensemos un poquito esto que hemos hablado en estos 20 minutos, 30 minutos, y esto nos da para otra conferencia de 3 días. ¿Acá decía alguien? Bueno, mi nombre es Ramiro, soy epidemiólogo y estudié epidemiología social. Dentro de la epidemiología, en lo más avanzado, digamos, la epidemiología social o epidemiología crítica, también se ha desarrollado este concepto holístico, digamos, de la epidemiología para estudiar las poblaciones, digamos, como conjunto, como un colectivo, integrado, digamos, en lo que hace la política, en lo que hace la economía, en lo que hace la cultura, y cómo esos elementos van de alguna manera constituyendo y determinando el proceso salud, enfermedad, atención. Sin embargo, la epidemiología social tiene problemas, digamos, prácticos, es decir, para operacionalizar y llevar adelante, digamos, una epidemiología social integradora, holística. En la práctica, muchos epidemiólogos sociales, digamos, han hecho un gran desarrollo teórico, pero, digamos, como epidemiólogos en lo cotidiano terminan haciendo números y desarrollando una epidemiología cuantitativa o numérica. También denoto, digamos, la misma dificultad en estas palabras, digamos, que usted, en este camino, digamos, de brecha epistemológica a tomar. Creo que, digamos, hay una gran dificultad, digamos, para llevar adelante eso, ¿no? Es correcto lo que usted plantea, y me comprometo solemnemente, como dicen los mentirosos cuando hacen así, pero sí me comprometo a que vamos a ver, y ese es el chiste, y por eso lo decía ahora, que hay formas, hay maneras de llevar este pensamiento a la práctica, porque una cosa, eso es cierto, lo que usted dice, y los que hemos trabajado con comunidad, y aquí hay un hombre que seguramente hay muchos, pero está Julio Monsalve, a quien nosotros admiramos mucho como médico trabajador de la comunidad, y tendremos, ojalá tengamos el espacio de tiempo, porque yo traigo para el último día una visión sobre la salud pública y sobre la misma definición de salud, porque no se trata aquí de sentarnos otra vez en la desesperanza, decir eso debería de ser así, porque eso sí es la joda, eso debería de ser así. No, para mí la terapia neural fue la que tuvo el mágico don de quitar el debería de ser para decir eso es así y se puede hacer así. Eso es lo importante de esta cosa. ¿Ya? Se puede hacer, porque lo que vos dices es cierto. Si no fuera por la agujita de terapia neural que tenemos en la mano, nos quedábamos en el debería ser, debería ser. Pero vamos a ver que es posible que sea. ¿Alguna otra? Creo que muchos de los que estamos acá reunidos creemos que, como dijo Albert Einstein, es imposible obtener un resultado distinto haciendo más de lo mismo. Gracias. Eso está muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar un poco aquí. Ya hemos visto entonces que hay todas estas posibilidades. Así que vamos a comenzar a repasar, pero pues apenas desde el siglo XVII. ¿Cómo ha sido nuestra forma de conocer? ¿Cómo nos lo hemos planteado?
Pero no se preocupen que no vamos a comenzar del siglo XVII, después del XVIII, después del XIX, después del XX, porque a mí me pasa eso cuando oigo un conferencista que dice, vamos a remontarnos al siglo XII. Digo yo, ay, jueputa, de aquí a que llegue al XXI, esta vaina uno ya con hambrezonga y todo eso. No, sino que esto es una forma de decir. Entonces, fíjense ustedes que lo que pasa es otra cosa más allá, ¿no? Es que el conocimiento no es puro y casto. La ciencia no es casta y pura. El conocimiento y todo responde a su vez a ciertas necesidades, a ciertas implicaciones, a ciertas lógicas culturales, sociales, políticas y económicas. Eso no surge así porque sí, ni porque baja el Espíritu Santo y se echa una miadita y ya surgió el conocimiento. No, es que corresponde, es decir, todos y todas nos ponemos de acuerdo en determinado momento, y por eso comenzamos la charla, en determinado momento para decir, pues lógico, claro, pues claro, ¿no? Seguramente ustedes por dentro algunos dirán, no, pues lógico eso, tan lógico, pero hay que pensarlo un poco más, porque eso de lo lógico y todo, lo que usted decía, ¿cómo lo vamos a llevar a una práctica diaria? Y ojo que estoy hablando de una práctica diaria. No estoy diciendo una práctica médica, sino una práctica diaria. Porque esto se va convirtiendo, como estamos viendo, en un motivo de vida, en un plan de vida. Porque es toda la vida la que tenemos que recuperar. Es que la vida ha dejado en jirones todas sus posibilidades en nuestra visión excluyente una y otra vez del conocimiento. Pero bien, ustedes recuerdan que por allá en la Edad Media había algunas cosas que mantenían el conocimiento. Primero, la tierra era plana. Eso era pues lógico. Pues no es plana, pues mire que es plana. Vea, uno camina aquí y está plano, y uno sale a caminar por ahí y sigue plano, excepto unas lomitas y bajaditas que le hacen las montañas, pero pues, dirían lógico, la tierra es plana. Usted no la ve plana. Eso ya era, fíjese que era lo lógico, la tierra era plana. Y además eso correspondía a que el tabernáculo también era plano. Entonces, si el tabernáculo es plano, pues la tierra también es plana y todo lo demás. Segundo tema importante: la tierra es el centro del universo, el geocentrismo. Todo gira alrededor de la tierra. ¿No ve uno cómo el sol sale por allá y se esconde por acá? Pues la tierra es el centro del universo, el geocentrismo total. Y había lógicamente visiones bíblicas, visiones religiosas, visiones culturales, visiones científicas, y gente que vivía de que la tierra era plana y era el centro del universo. Lógico, porque está eso todo unido. Y lo tercero era, lógicamente, ese amancebamiento entre religión, conocimiento y fuerza política y poder. Pero ¿qué pasa? Siglo XV, siglo XVI. Llega Galileo, Copérnico, y comienzan a decir, pues lo habían dicho desde antes, la tierra no es plana, la tierra es una pelota. Eso ya comienza a golpear muy duro, porque imagínense lo que es para una cultura pasar de una tierra plana a una tierra pelotuda, a una tierra redonda. Es muy fuerte eso. Quiero que le pongan atención a esto, porque ahora vamos a averiguar cuál será el siguiente paso, siglo XXI en que estamos. Primero, la tierra no era plana, la tierra era redonda. Y todo lo que eso constituía, es que es impresionante lo que eso constituye. Es como si alguien descubre ahora que la tierra no es redonda y achatada no sé dónde, sino que es cuadrada, o que se parece a un plato. Porque también se puede parecer a un plato. Y un plato da vueltas, y bueno, pero no voy a entrar en la teoría del plato. Pero entonces, que nos dijeran, no, es que la tierra es un plato. Sencillamente la hemos visto redonda, pero ella es como un plato, bueno. Eso movería mucho. Imagínense todas las creencias, los conocimientos que se caen. Entonces descubren primero que la tierra es redonda.
Segundo, golpe gravísimo y se mueve. Además de ser redonda, se mueve. No está estática, sino que estamos en una pelota que se mueve. ¿Se imaginan la inestabilidad que se sintió en esa época? Que no es plana, sino pelotuda y que además se mueve. Eso nos llena de una inestabilidad impresionante. Todos los procesos dogmáticos, estáticos, planos, que no se mueven, se caen. Se mueve. Y además de que se cae toda esa estabilidad, no somos el centro del universo. Dios mío, ¿qué quedamos? Estamos en un mundo redondo que se mueve y que no es el centro del universo. ¿Se imaginan ustedes lo que eso representa para el conocimiento establecido? Por eso para mí, cuando lo iban a quemar, se me olvida el nombre, dijo de Pur se move. Dijo, y sin embargo se mueve. Para mí eso fue una maldición. Porque nosotros no estamos enseñados al movimiento. Nosotros creemos el presente para que no se mueva, para que sea estático. Estamos buscando la inmortalidad de alguna manera, pero poco nos gusta el movimiento, poco nos gusta esos cambios, pero bueno. Y fuera de eso viene el gran problema de las cruzadas, en donde la Iglesia con todas sus organizaciones políticas, religiosas, de poder, etcétera, no es capaz y pierde durante varios siglos esos famosos deseos de los cruzados. Entonces eso crea un golpe muy duro, porque miren, insisto, se cae el geocentrismo, se cae la tierra plana y se cae todos los poderes económicos de esa época. Se caen en el sentido de que no logran lo que ellos planteaban. Entonces, lógico, es una inestabilidad sumamente grande. No somos el centro del universo, vivimos en un mundo que se mueve y en un mundo redondo, sumamente peligroso, porque la gente ahí mismo pensaba pues que si cuando daba la vuelta para el otro lado se iba a caer y todo lo demás. Ante esa crisis, más o menos ya redondeada en el siglo, en los años 1500, siglo XVI, aparece, tiene que aparecer, tiene que surgir una posibilidad de conocer diferente, una posibilidad de explicar lo que ya queda sin explicaciones, una posibilidad de que surja un conocimiento que acepte lo que no tiene explicaciones. Por eso yo digo que cuando hablamos de un nuevo paradigma tenemos que ir creando un conocimiento que acepte lo que es ajeno a él, que acepte el milagro, que acepte lo desconocido, que acepte lo que no se puede pesar, medir y ver: la fe, la esperanza, el optimismo, la alegría, la tristeza, la depresión y todo esto. Entonces hay que buscar eso. Surge entonces, a mediados de los 1600 del siglo XVII, toda una forma de pensamiento que es el que abarca todavía nuestros días, que es el pensamiento mecanicista, el pensamiento cartesiano. Y ese es el que vamos a tratar de analizar ahora.